16 horas con 30 minutos en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Vamos con nuestro programa Puntos de Vista. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Me atrevo a decir el más importante del que podríamos hablar en este panel. Vamos a hablar sobre educación. Educación sobre la cual se sientan las bases de la construcción democrática de un país como este y como cualquier otro. Por lo demás, así debería ser en todos lados. Y hemos invitado hoy para hablar de este tema tan importante a don Jorge Barriga. Él es presidente del Colegio de Profesores aquí en nuestra zona, en la región del Biobío. Don Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, buenas tardes, Hugo. Un gusto estar con usted en el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y también nos acompaña Francisco Moreno. Él es director ejecutivo de Plus Finland. Ya le vamos a preguntar qué es eso. Francisco Moreno, él es periodista. Lo conocemos. Francisco, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y felicidades por el aniversario. Sí, 24 añitos. No. Del cual usted también formó parte en algún minuto. Pasó también por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Bueno, muchas gracias, Francisco. A ustedes. Bien, partamos por Francisco y contémosle a la gente qué es Plus Finland. Entiendo, es un emprendimiento chileno-francés, chileno-finlandés, pero cuéntanos un poquito cuál es el objetivo que persiguen ustedes. Por supuesto. Bueno, nosotros en Plus Finland somos un equipo multidisciplinario de profesionales ligados a las políticas públicas y también a la educación. Somos chilenos y también muchos profesionales finlandeses trabajando en esta gran tarea que tenemos por delante y que tiene que ver con promover prácticas pedagógicas y promover oportunidades también que son elementos transferibles del sistema educativo finlandés. Todos tenemos formación en Finlandia y también conocemos a cabalidad la realidad chilena, y desde ahí, desde ese punto de partida, quisimos buscar una fórmula para poder trabajar promoviendo mejores oportunidades para las escuelas, para los docentes y también para los estudiantes, y esto por medio de la formación particularmente y también a través de la habilitación de herramientas educativas finlandesas, sobre todo en esta época de pandemia. Estamos en Chile y trabajando también desde otras latitudes para promover estos conceptos y, en definitiva, lograr a través del programa Aula Finlandesa llegar hasta el último rincón, hasta las escuelas más apartadas y también las escuelas rurales de nuestro país. Sí, voy a partir con un dato complejo y que da cuenta de que más de 2.000 estudiantes aquí en la región del Biobío desertaron del sistema escolar solo el último año. Ahora, yo entiendo que anualmente, y voy con el presidente del Colegio de Profesores, yo entiendo que anualmente hay un porcentaje de alumnos que desertan del sistema escolar, por diversas razones. Estoy pensando alumnos de tercero, cuarto año, más bien alejados de los grandes centros urbanos, pensando un poquito en educación no rural, pero semi-rural, ¿no es cierto?, que tienen problemas de conectividad, que tienen problemas para llegar a las clases, y finalmente, bueno, deciden trabajar tercero o cuarto año y abandonan el sistema escolar. Ahora, esta cifra de 2.000 estudiantes que abandonan el sistema escolar me parece a lo menos preocupante. Obviamente aquí está la huella que ha dejado la pandemia en el sistema escolar. Comencemos con Jorge Barriga, del Colegio de Profesores. Sí, mira, sin duda para nosotros es preocupante la cifra que entregó el Ministro de Educación, pero hay que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Fueron señales el año pasado nos dio muchas enseñanzas, no solo a nuestros estudiantes, sino también a nuestros padres, madres, apoderados, y también a nosotros los profesores. Nosotros veníamos informando, avisando, prendiendo las alarmas, que de una u otra forma, si el gobierno, si los sostenedores no estaban a la altura para enfrentar esta crisis sanitaria, no podían suceder situaciones como la que están ocurriendo en este minuto. Tuvimos un año para prepararnos, tuvimos un año. Hoy día estamos en 2021 y nos pillan desprevenidos nuevamente, con insistir un regreso a clase presencial en fase 2. A todas luces nos parece irresponsable. Solamente un dato, el año pasado
el Ministerio de Salud decía que en fase 4 se comenzaban las clases presenciales. Luego ahora bajaron a fase 3. Y hoy día estamos en fase 2. ¿Qué significa estar en fase 2? Estamos un par de casos para estar en cuarentena. Hoy día estamos en cuarentena. Los establecimientos, en términos generales, no se prepararon para nuevamente trabajar de forma virtual. No están las herramientas, no hay conectividad, no están los computadores, las tablets, los insumos necesarios para hacer clases virtuales. Y nuevamente el profesorado ha tenido que salir a solucionar este problema que de verdad creemos que era sumamente evitable, considerando las condiciones del año pasado, este año no deberíamos haber comenzado de esta forma. Ahora estos 2.000 estudiantes, claro, nos preocupa, tenemos temor que pueda seguir aumentando. Muchos estudiantes, muchas familias han decidido repetir en condiciones de pandemia porque sienten que sus hijos no aprenden y están en su legítimo derecho por lo demás. Sí, claro, hemos sabido se les pregunta habitualmente a los papás cuando el alumno no rinde el mínimo esperable, digamos, cumple el requisito nota, Francisco, pero no rinde el mínimo esperable, se le pregunta a los papás y varios papás sé que han tomado la decisión de que el alumno repita porque da la sensación que el año pasado fue un año perdido. Francisco, ¿qué tan importante es el tema de la conectividad? Pensando en la experiencia finlandesa, que por supuesto hay que decir, ojo, que Finlandia es un país A y nosotros somos un país, no sé, estamos mucho más abajo en términos de ingreso per cápita, pero imagino yo que habrá algunas cosas de la educación finlandesa que podemos tomar nosotros. ¿Estos son los recursos? ¿Es solo una cuestión de plata, Francisco? ¿O también podemos encontrar otras maneras de administrar mejor los escasos recursos que tenemos para educación? Mira, yo creo que el tema, más que por recursos, tenemos la impresión de que esto pasa también por un tema de la estructura que tenemos actualmente. Es decir, si ponemos en comparación Chile y Finlandia, por supuesto que son países muy distintos, pero no tenemos que olvidar que Finlandia a principios del siglo XX era el país más pobre de Europa. Entonces, si tenemos esa base, ese punto de vista, y nos ponemos a investigar y observar cómo un país transformó su realidad en solo 100 años, la palabra está básicamente en la educación. La educación es, para todas las sociedades, digamos, es la piedra angular, pero aquí particularmente se puso un énfasis mucho más poderoso que el que cualquier otro país ha puesto, yo diría, en la historia. Y eso tiene que ver no solamente con habilitar, si lo llevamos a la actualidad y a la contingencia que estamos viviendo, tiene que ver solamente con habilitar plataformas o habilitar computadores o acceso a Internet. Eso tiene que ver con un tema que es mucho más profundo, que tiene que ver también con las necesidades que existen por reformar de alguna manera un sistema que está obsoleto y que no está respondiendo a las necesidades de los estudiantes, de los docentes ni de las familias. Y eso es verdaderamente preocupante. Yo diría que el tema de las tecnologías o el acceso a Internet, por supuesto que es tremendamente importante, pero detrás viene toda esta, diríamos, esta otra batería de conceptos que son previos y que necesitan también de una solución que es bastante urgente. Hoy día hemos escuchado que muchos municipios han puesto a disposición de los colegios, de los estudiantes, computadores, acceso a Internet, pero no sirve de mucho si no contamos con plataformas adecuadas que en definitiva permitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y eso es particularmente lo que nosotros hoy día estamos promoviendo en Chile. Durante estas últimas jornadas nosotros hemos estado sosteniendo conversaciones con las municipalidades para poder entregar y liberar de alguna manera algunas plataformas finlandesas en español para, en definitiva, entregarles también a los chicos, a los estudiantes y a los mismos profesores también la posibilidad de poder acceder a estas plataformas que permitan en definitiva flexibilizar y en definitiva también llevar a cabo un mejor proceso de enseñanza y a su vez también un proceso de aprendizaje. A lo largo de este tiempo hemos escuchado historias que son realmente terribles, de profesores que tienen que sacar plata de sus bolsillos para entregar fotocopias a sus estudiantes. Es decir, es realmente preocupante desde ese punto de vista también. Sí, o sea, conocemos muchas historias, ahí don Jorge nos puede confirmar eso, conocemos muchas historias, lo hemos visto en la prensa, fíjese que hoy día me llegó la noticia de que están cubriendo, digamos, a un profesor en Hualqui, que sale todos los días desde su casa, incluso hoy día está lloviendo acá en Concepción, sale todos los días de su casa y va se traslada a cada uno de los domicilios de sus alumnos en la educación rural, digamos, para entregarle los contenidos, digamos.
Entonces, quiero plantear el tema de los profesores. Uno de los, porque estuve leyendo algo de la educación finlandesa, uno de los pilares del éxito de la educación finlandesa es el tema de los profesores. Profesores tremendamente comprometidos, la valoración que existe en la sociedad finlandesa de los profesores. Fíjese que allá no hay evaluación docente, por ejemplo. Entonces, y yo aparentemente, don Jorge y Francisco, siento que tenemos ya ese capital ganado acá, con la calidad, con el esfuerzo que han demostrado los profesores. Entonces tenemos ahí un capital importante, pero falta lo otro, lo que Francisco deslizó, que es un poco el tema del modo, las plataformas, el modo de hacer educación. Jorge y Francisco, por favor. Mira, sí, muy de acuerdo con tu análisis, también con lo que planteaba Francisco. Nosotros docentes, insisto con lo que dije hace unos par de minutos, hemos tenido que sacar adelante la educación durante todo el año 2020 y estamos en las mismas en 2021. Yo participo en la comisión del Consejo Asesor de la Seremía de Educación, perdón, y también participa el decano de la Universidad de Concepción de Educación. Y él planteaba lo siguiente, él hizo una pregunta, dijo, ¿acá los profesores, el Ministerio de Educación capacitó a los profesores? La respuesta es bastante clara, no nos capacitaron. Nosotros fuimos aprendiendo en el camino por nuestras propias herramientas. Acá, dentro del gremio, dentro del magisterio, del profesorado, existe un gran número de colegas que tienen una edad avanzada y que por supuesto, y créanme que por supuesto le ha costado muchísimo poder implementar sus clases vía remota, vía virtual. Sí. Ha sido muy complejo. Nosotros docentes, a lo mejor, yo tengo 36 años, a lo mejor para mí un poquito estoy más asimilado, más familiarizado con la tecnología. Pero eso no significa que mis colegas que están a puertas de jubilar también lo hagan. Es una realidad, y a eso agregar el tema de la conectividad, estimado Hugo, Francisco, es grave. Hay municipios que han hecho algunos esfuerzos, yo lo reconozco y lo he dicho en prensa, sí, uno valora eso, pero no abarca a todo el mundo, no abarca a todo el estudiantado. No por mal tenemos acá el dato que tú entregas de más de 2.000 estudiantes que desertaron la educación durante el año pasado. Sí, eso solo en la región del Biobío, porque a nivel nacional, Francisco, para que vayamos matizando, en el país la evaluación habla de 40.000 alumnos que han sencillamente han abandonado el sistema escolar. Insisto que la pandemia juega un rol, pero todos los años miles de alumnos abandonan el sistema escolar, Francisco. Sí, desde ese punto de vista, Hugo, yo creo que es bien relevante también observar lo que ha sucedido antes de la pandemia. Es decir, estas estadísticas de cerca de 40.000 estudiantes que desertan del sistema, niños y jóvenes, finalmente viene muy en línea con lo que viene ocurriendo también en años anteriores. Y esto tiene relación no solamente con el tema de la pandemia. Yo diría que acá hay otros elementos que también son, como decíamos, estructurales desde el punto de vista del acceso a la buena educación. Es decir, cuando tenemos un problema territorial desde el punto de vista de las oportunidades, que se quiebran círculos en definitiva, y el acceso a las mismas oportunidades, al acceso al conocimiento, al acceso a conocer otro tipo de realidades, en el fondo estamos generando un círculo vicioso que en definitiva genera pobreza, que genera poco acceso a las oportunidades y que en definitiva no permite que avancemos como sociedad. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en este problema territorialmente hablando, resolver el problema desde lo más mínimo, es decir, de la escuela más pequeña, de la escuela multigrado que exista en el país, hasta un liceo que ya abarque una mayor cantidad de estudiantes, podemos ir resolviendo el problema. Por eso es tremendamente importante también lo que tú planteabas al inicio, es decir, reconocer a los profesores para nosotros es clave. Es decir, ellos han mojado la camiseta, ellos han hecho esfuerzos que son, enorme durante todo este proceso de pandemia y como Jorge plantea también anteriormente, muchos profesores no tienen las facilidades de poder acceder a un buen internet o muchas veces ni siquiera pueden utilizar de forma correcta las plataformas. Entonces, desde ese punto de vista hay un reconocimiento, pero también es necesario entregar esta formación docente, entregar mejores
capacitaciones, mejor entrenamiento que en definitiva les permita enfrentarse también a estos nuevos desafíos. Estos son los desafíos que naturalmente se van a tener que enfrentar desde ahora en adelante, probablemente con un sistema que va a ser híbrido, y eso en definitiva también exige trabajar sobre una base que sea en definitiva sustentable. Lo que ha hecho Finlandia es primero reconocer el trabajo de los docentes, la autonomía de los docentes, que creo que en Chile también en este último tiempo se ha visto bastante beneficiada desde el punto de vista de la emergencia, es decir, los profesores han tenido que enfrentarse solos a un clima de poder, de una forma de poder hacer la clase de la manera más entretenida y que en definitiva no resulte ser una clase tradicional a través de un computador. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente que hay desafíos que hay que enfrentar, pero lo primero es reconocer también o entregarle a los profesores, en definitiva, o devolverles el encanto por enseñar, y eso va a permitir también que los mismos chicos también sientan esta felicidad de aprender. Pero insisto, para eso hay que entregar las herramientas. Sin herramientas esto no funciona, digamos. Sí, claro. Confírmame, Francisco, en Finlandia no hay pruebas nacionales, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos la PSU acá, tenemos el CIMSE, dos pruebas que son nacionales. En Finlandia eso no existe. No, en Finlandia el sistema, no existen las mediciones, y de hecho también eso es lo que quería plantear cuando hablaba de autonomía docente también, es decir, en cada nivel, desde los municipios, los profesores, las escuelas, ellos tienen su propia autonomía para desarrollar un plan nacional de educación. Es decir, el plan nacional de educación finlandés es una biblia, es decir, que contempla desde las cosas más mínimas, por ejemplo, cómo se tiene que desarrollar la interacción entre un estudiante y un profesor, cómo se tiene que generar una atmósfera, un trabajo apropiado para que los estudiantes puedan aprender. Esas son las cosas que plantea el currículum finlandés, pero en la regla, la autorregulación es finalmente de los profesores, es decir, los profesores son autónomos, los colegios, las municipalidades también son autónomas para que, en definitiva, los chicos puedan aprender de la mejor forma, entendiendo que ellos también tienen prioridades distintas, tienen necesidades distintas, es decir, aquí la prioridad central es el niño, y quien trabaja más cercano a los niños son los profesores. Sí. Entonces, a la medida que tenemos profesores que están preparados, con oportunidades, con mejor entrenamiento, obviamente vamos a tener también un mejor resultado. Yo creo que lo que Chile ha hecho hoy día, o los profesores chilenos, quiero decir, ha sido realmente admirable desde el punto de vista de los esfuerzos que esto implica. Es decir, no es fácil pararse frente a un computador cuando la realidad de toda la vida ha sido estar en una pizarra en una sala de clases. Sí. Para ninguno de nosotros esto ha sido fácil, pero aquí hay un componente adicional que en definitiva es cómo evitar dejar sin educación a estos niños. O sea, cuando vemos a un chico que está en Panguipulli debajo de un paraguas, o vemos a estos hermanos que están en el Elqui, eso nos da cuenta de un sistema que de alguna manera no está funcionando y que no está respondiendo, como decía anteriormente, a las necesidades de las familias, a las necesidades de los chicos y también a las necesidades de los profesores. Sí, aparentemente de muchas maneras no está funcionando. Mire, algún otro datito. La jornada escolar es más reducida en Finlandia, y nosotros hace poquito, profesor Jorge de Barriga, hace poquito estábamos con la jornada extendida. ¿Se acuerda usted? Que la idea era extender la jornada hasta la tarde incluso. También hay otros temas como, quiero retomar el de las pruebas nacionales, la PSU, la prueba de transición, la prueba de actitud académica, el CIMSE, son todas pruebas en general muy cuestionadas en nuestro sistema educacional. A lo mejor deberíamos pensar eliminar esas pruebas eventualmente. Me preguntaban aquí cómo integrarse en la universidad. Bueno, en Finlandia tienen un sistema de bachillerato, que es un bachillerato general previo al ingreso a la universidad. Tenemos que estudiar, don Jorge, entonces, el sistema, diría usted, completo, hacer una reingeniería completa al sistema. Absolutamente de acuerdo. Aquí el sistema educativo chileno, hay que decir las palabras como son, fracasó. Es un sistema educativo que marca mucho las diferencias de las clases sociales. Hay establecimientos para millonarios, para ricos, hay establecimientos para la clase media esforzada, hablo de los colegios subvencionados, sí, y hay establecimientos para la clase pobre. Sin duda hay mucho que hacer. Tenemos mucha esperanza nosotros, por qué no decirlo en este minuto, en el cambio de la Constitución. Debo decirlo que tenemos muchas esperanzas depositadas en la nueva Constitución, que se hagan bien las cosas, que sea un derecho de la educación, pero universal para todos y todas, no solamente para algunos. Mira, a mí me encanta escuchar experiencias del extranjero, experiencia exitosa, y escuchar lo que plantea Francisco, el reconocimiento, que por lo demás te lo agradezco tus palabras, Francisco,
pero también lo escuchamos del presidente Piñera, también lo escuchamos del ministro de Educación, también de un montón de personeros de gobierno, pero queda en el discurso. No digo que Francisco lo diga, que lo haga el discurso. No, por favor, ¿se entiende? Algunas autoridades, pero queda en el discurso. El Servicio Local de Educación este año despidió a cerca de 80 profesores a contrata y le redujo su titularidad, su contrato indefinido, cerca de 50 profesores. Y el servicio local es alguien que pertenece, una orgánica que pertenece al Ministerio de Educación. Entonces, hay un doble discurso. Por un lado, felicitamos en la prensa, pero por otro lado, estamos despidiendo, estamos con el látigo, miren, Hugo, Francisco, hoy día educar, estamos llenos de planillas. Yo no conozco ningún profesor que no quiera volver a clases presenciales y volver a la normalidad, entendiendo que no están las condiciones y todo lo que yo dije al principio de las fases 3, 4. Pero trabajar de la forma es sumamente difícil, súper difícil. Yo estoy acá, por ejemplo, en el living de mi casa, yo soy profesor de educación física, en mi living tengo balones, colchonetas, tuve que adaptarlo, y no solamente no se trata de victimizarse, sino estoy contando la realidad de todos mis colegas a lo largo del país. Entonces, sin duda causa frustración cuando uno pone todo el empeño, todo lo posible, pero no hay capacitaciones, no hay los insumos, y más encima las autoridades, autoridades de municipio y también gubernamentales, nos exigen planilla, aumentó el trabajo burocrático, aumentó el trabajo administrativo, y entre medio nosotros hacemos clases. Claro. Eso tiene que ver un poco, discúlpame, eso tiene que ver un poco con el tema de notas, o con el tema de cumplimiento de metas, casi por número, casi por estadística, y no por concepto, Francisco, porque nosotros tenemos el tema de las notas, estamos pegados con las notas, ¿sí? 4 se salva, está bien, cumple, un 7 perfecto, y un 3, 2 queda repitiendo. Hay que echar una mirada también al sistema de cómo estamos evaluando a los niños, digamos. Fíjate que decía algo muy interesante el profesor, y lo confirmo, digamos. Aquí tenemos educación efectivamente para pobres, para gente que tiene un poquito de plata, puede poner un poquito de plata en el sistema, y educación para ricos. En Finlandia, entiendo, Francisco, corrígeme si no es así, la mayoría de los establecimientos son todos públicos, existen privados, está el tema de la iniciativa privada en materia educacional, pero son mínimos los colegios privados que existen, ¿o no? Sí, exactamente. Digamos que Finlandia ocupa sobre el 90% en términos de la educación pública, y la educación pública finlandesa tiene un reconocimiento también que va muy de la mano con lo que comentaba anteriormente, es decir, desde el colegio más pequeño en el norte de Laponia, por ejemplo, o un colegio en la capital que es Helsinki, tiene exactamente el mismo nivel educacional, y eso es tremendamente importante. O sea, un chico cuando termina la primaria o la secundaria habla 2 o 3 idiomas, tiene posibilidades de relacionamiento con el resto, es decir, el lugar en el que nace no nos condiciona el resto de su vida, y eso también tiene que ver con una cosa, como yo decía anteriormente, más estructural, que tiene que ver también con las políticas públicas, de cómo se diseñan las políticas públicas descentralizadas. Es decir, en algún minuto tuve la posibilidad de visitar pequeños pueblos en Finlandia, y era impresionante ver que todos tenían un banco, todas tenían una multitienda, todos tenían los servicios públicos, y todos los chicos accedían a una buena educación. No digamos que las escuelas son, digamos, tremendos edificios, pero sí cumplen con lo esencial, que es educar, que es enseñar. Y esta mezcla en definitiva de que no existe una selección, sino que yo voy al establecimiento que queda más cercano a mi casa, permite que yo además me pueda relacionar con otras personas, es decir, que las realidades se mezclen, y eso es lo que permite esa interacción, claro, es la que permite que estemos conscientes también de la realidad de los demás. Claro, lo que pasa hoy en Chile es que, digamos, alumnos de determinados estratos sociales se juntan con alumnos de ese mismo estrato social, digamos. No es como cuando estudié yo, que era chico, digamos, cuando estudié yo en la D518, que no había colegios privados casi. Entonces, iba yo, de una familia muy pobre, digamos, iba el hijo de la profesora, iba el hijo del banco, y nos encontramos todos y éramos todos del mismo colegio. Eso ayudaba, por supuesto, a una sensación, a un sentimiento de cohesión social que no existe en nuestro país, tengo la sensación. Estamos en un proceso de desmunicipalización. Algo dijo el profesor con esto del Servicio Local de Educación. Y nosotros aquí en la región del Biobío, para variar,
estamos haciendo como una especie de conejillos de India porque aplicaron la cuestión aquí primero, después se va a ir para Santiago. Entonces, si funciona aquí o los errores, ahí los arreglaremos y a Santiago llega mejorado el sistema. Eso, otra cosa, de centralismo, en fin, da lo mismo. El camino de la desmunicipalización para los dos, y ya para ir finalizando porque nos queda poquito rato, es el camino, es un buen pie para comenzar a modificar nuestro sistema educacional, profesor, y después Francisco. Primero corregir algo, no fuimos los primeros. Hay varios servicios locales que ya estaban implementados desde el 2017, si la memoria no me falla, y nosotros, el primero nuestro fue Andalien Sur, sí. Concepción, Chihuayante, Hualqui, Florida, que empezaron el año pasado, perdón. Sí. Y ahora se anunció hace 2 semanas que hay uno en Arauco y uno en Biobío para el próximo año 2022. A ver, nosotros como organización, como colegio de profesores, hace muchos años hemos solicitado la desmunicipalización. Debo reconocerlo, siempre lo hemos querido. Creo que las municipalidades tuvieron su oportunidad, no funcionaron. Algunos establecimientos, los DAEM, muchas veces funcionan como una caja pagadora de favores políticos, de una bolsa de trabajo, que es cosa de mirar la planta de los DAEM hace 10 años y ahora es el doble, el triple en algunas situaciones. Entonces se iban muchos recursos para donde no se tenían que ir. Sí queríamos desmunicipalización, pero esta desmunicipalización, la creación de la Dirección Nacional de los Servicios Educativos, no era lo que esperábamos, no era lo que queríamos, sin duda. Lo dijimos abiertamente, tuvimos muchísimas conversaciones a nivel central, el Ministerio de Educación. Sin embargo, fue un proyecto de gobierno de la expresidenta Bachelet que a todas luces no está dando resultado. Es cosa de preguntar a cualquier profesor, profesora y asistente de educación, nuestro colega asistente, cómo ha sido su realidad en el establecimiento y no va a encontrar ninguna opinión positiva. Donde todo ha sido más burocrático, donde comprar un papel tiene que pasar por 10 firmas, donde cuando se enferma un colega, un profesor, profesora, y tiene que dar un reemplazo, se demoran 3 semanas, mucho más de lo que se demoraban las mismas municipalidades, que ya era lento por lo demás. Ya mencioné el tema de los despidos, que es una cantidad de despido impresionante, de asistentes, de docentes, y así un sinfín de factores que nos demuestran que teníamos la razón cuando se legisló sobre esta ley, que no era la nueva educación pública que necesitaba nuestro país. Francisco. Ahora, mira, yo creo que todos los procesos como estos son muy perfectibles. Pienso que, dada la experiencia y dada también el contexto, creo que en nuestro país a lo largo de todo el territorio tiene realidades que son súper distintas. Es probable que en algunos dé mayor resultado que otros, pero sí creemos, independiente si se llama servicio local u otra figura similar, creemos que el camino hacia la descentralización de las decisiones, en la medida que estos servicios sean autónomos también en la forma de tomar decisiones y de reducir y no incrementar la burocracia, es un buen paso a, en definitiva, lograr que las necesidades se vayan resolviendo desde lo mínimo hasta, digamos, las necesidades que son mayores. Pensamos que es súper importante que los servicios, las direcciones locales o los servicios locales conozcan la realidad de su propio establecimiento. Ahora, varios servicios van a tener obviamente mucha más de una municipalidad o de una comuna que atender. Obviamente que sí, pero eso es mucho mejor a que exista de alguna manera una institucionalidad que ya sabemos que no funciona y, como decía Jorge, también ha sido seriamente cuestionada a lo largo de los años, porque en definitiva muchas veces el tema no pasa por los recursos, pasa por la ejecución correcta de los recursos. Entonces ese es el gran problema que hay que en definitiva atacar, pero desde mi punto de vista yo creo que una institucionalidad que en la medida que genere oportunidades e igualdad territorial, creemos que es súper importante y sí apunta a resolver de alguna manera el problema que estamos enfrentando hoy día. Sí, los municipios administran pobreza en el fondo, y están a cargo de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana. Es imposible que los municipios pudieran dar abasto con el tema educacional, y había que buscar una mejor alternativa, pero claro, yo creo que está por verse, El Colegio de Profesores ya tiene su opinión formada frente al Servicio Local de Educación y su funcionamiento, pero yo creo que está por verse todavía cómo va a operar ese sistema. Mientras tanto, quisimos hacer este programa, este espacio, para apuntar un poquito al fondo del asunto, arrojar luz sobre el fondo del asunto. Fíjense, a nuestros dos invitados
Estamos todos los años preocupados de si los chicos tienen que ir con uniforme o no. Estamos preocupados de si los libros, del listado de cuadernos que lo entregan para comprarlo a tal editorial o qué sé yo. Preocupados de puras cosas de forma y no del fondo, que es la manera que tiene nuestro sistema educacional para educar a los niños. Ahí tenemos que apuntar al fondo, al fondo, al fondo. Y como dice Francisco, partir de la escuela más pequeña hasta la más grande y no al revés. Porque tenemos harto liceo bicentenario, pero tenemos escuelitas pobres en Hualqui, como la que yo acabo de señalar al principio de este programa, en donde el profesor todavía va a pie a entregarle contenido a sus alumnos. Muchas gracias a ambos. Gracias a Jorge Barriga, presidente regional del Colegio de Profesores, y Francisco Moreno, director ejecutivo de Plus Finland. Muchas gracias a ambos. Un abrazo, muchas gracias. Que esté muy bien. Adiós. Chao, Bien, chao. y esta entrevista, por supuesto, va a quedar alojados ahí en tvu.cl. Van a poder observar esta conversación muy entretenida, muy sincera que hemos tenido con nuestros invitados hoy. Hablamos de educación, insisto, un tema fundamental, tal vez incluso más importante que la pandemia, porque este es un tema de futuro. La pandemia va a pasar. Nuestro sistema educacional va a permanecer con nosotros siempre. Muchas gracias, buenas tardes.